lugar santísimo, y lo que hemos entrado en esta mañana, hemos disfrutado de estar ahí, palpar tu amor, tu abrazo, y te damos gracias. Y ahora anhelamos que tú nos hables, Señor, que tú ministres, Señor, a nuestros corazones, que tú ministres paz en el nombre de Jesús, que tú ministres, Señor, seguridad a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo sencillo de parte de nuestro Dios, y es hablar sobre algo hermoso que Cristo Jesús nos deja escrito y nos habla acerca de la vid verdadera, que es Él. Amén. Gloria a Dios. Y también a través de su palabra podemos conocer acerca de lo que es el buen vino. Y para que haya un buen vino tiene que haber una vid que sea buena. Amén. Y vamos a ver lo que el Señor hoy, en esta mañana, nos trae, lo que tiene para nuestras vidas acerca de este mensaje tan hermoso, en un tiempo que estamos viviendo, donde definitivamente, como seres humanos que somos, creados con sentimientos, con un alma que el Señor sopló, dice la palabra que el Señor sopló en el hombre aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y esa alma está ahí. Entonces, por eso tenemos sentimientos, por eso muchas veces también vienen sentimientos que no necesariamente vienen de Dios, que vienen a perturbar al ser humano. Y precisamente en estos tiempos que estamos viendo tantas profecías cumplirse, porque la realidad es lo que estamos viendo es la palabra de Dios cumplida. Y el día pasado hablábamos de la importancia de la verdad. La verdad, ¿qué es? ¿Qué significa para nosotros? ¿Y quién es la verdad? ¿Y dónde está la verdad? ¿Y en qué vivir? ¿Y cómo es necesario que nosotros tengamos la sabiduría, el discernimiento para conocer cuál es la verdad? ¿Y quién es la verdad? ¿Y dónde encontrar la verdad? Porque hay mucho ruido y hay muchas cosas que están tratando de llamar nuestra atención y tratando inclusive de sacarnos del enfoque hacia donde nosotros vamos. Como Pablo decía, yo dejo de mirar atrás y pongo mi mirada hacia adelante. Entonces, nosotros necesitamos estar enfocados cada día más en lo que la palabra del Señor nos dice. Y aquí vamos a ver este tema acerca de la vid verdadera y el buen vino. Y una vid es esa planta, una planta leñosa. Si usted lo busca en el original y encuentra la definición de vid, realmente la vid es la planta de donde se producen las uvas, así se llama. Como por ejemplo, de donde sale, hay diferentes tipos de palmas. La vid es una planta que de ahí salen las uvas. Así como hay árbol de coco, de aguacate, la vid es de donde salen las uvas. Y Cristo Jesús habla de que Él es la vid verdadera. Entonces, de ella salen también los pámpanos. Una vid es ese árbol o esa planta que se desprenden otras ramas, vamos a decir, o brotes, de donde brotan otras ramas, y en ellos entonces es que aparecen las uvas. Es como pensar, por ejemplo, en una mata de coco. De una mata de coco salen sus ramas, sus hojas, pero tiene otra parte de donde salen los cocos. Y así cada fruta, como el Señor diseñó, cada planta tiene una forma específica. La vid tiene brotes y salen brotes, y de los brotes es que salen las uvas. Amén. Entonces es como para simplemente entender que necesitamos una vid, que luego necesitamos un pámpano o un brote, una rama que salga de la vid, y que de esa rama entonces va a salir una uva, y que luego de esa uva es que puede salir o el jugo o el vino. Amén. Primero sale el jugo y luego se transforma en vino. Y cuando la palabra me habla de buen vino, tiene primero que haber una vid que sea buena,
tiene que resultar un pámpano, que es un brote que sale, y de ese pámpano tiene que salir un fruto. Amén. Y ese fruto es la uva. Y de la uva, después de machacada, entonces sale el jugo que luego con el proceso se convierte en buen vino. Amén. El buen vino posee buena calidad. No es cualquier vino. No es vino tinto La Fuerza. Amén. El buen vino es un vino bueno. ¿Verdad? No es porque sea dulce que es bueno. En el buen vino existe la calidad. Y cuando yo me puse, que el Señor me inspiró a ver esto y analizar esto, porque Él me inquietaba hablar de esto, comencé a entender tantas cosas y tantas cualidades. Wow, el vino tiene una trayectoria, hermano, que eso no es fácil, eso no es tan sencillo. Ahora entiendo por qué el costo, la calidad, el equilibrio, el buen aroma, cómo se logra. Eso no es fácil, lograr el aroma que tiene el vino, su sabor. Y hay cantidad y variedades de vino, y que ha sido producido a partir de uvas que son adecuadas mediante un proceso correcto de elaboración y conservación. El buen vino no se da así por así. Eso no es de que yo cogí uva y agarré y la licué o la machaqué en una mano de pilón y eché el jugo y lo puse ahí a que se añeje. Eso no es así. Eso tiene un proceso, pero un proceso correcto de elaboración y de conservación. Y la palabra habla del buen vino. Y ese buen vino fue entregado al final de la boda. Y vamos a ver lo que el Señor hoy nos trae acerca de esto. Pero yo quiero primero que nosotros analicemos algo sobre ese gran vino, o ese vino especial. A un vino que es bueno no le sobra nada ni le falta nada. Quédese con eso en su cabeza. Un vino que es bueno no le puede sobrar nada. Y cuando digo sobrar es porque en el vino hay muchas propiedades. Y si una de ellas se sale del equilibrio, instantáneamente el vino no es bueno. Si la acidez se va por encima de lo que debe ser, si el dulzor se va por encima de lo que debe ser, ya no es un buen vino. Quería ser un buen vino, pero no se logró porque algo se alteró más de la cuenta. ¿Me está entendiendo, hermano? Va conmigo, ¿verdad? Entonces, a un buen vino no le sobra nada ni le falta nada, y todo está totalmente integrado en un buen vino. Amén. Está todo consolidado, está todo integrado. Por ejemplo, para que haya un buen vino necesitamos una uva excepcional, o sea, un fruto excepcional. Y el fruto lo damos tú y yo. Tú y yo somos el brote que salió de la vid verdadera. Amén. Y necesitamos dar un buen fruto para que salga un buen vino. Amén. La calidad comienza con una materia prima extraordinaria. Y para eso tú y yo tenemos que dar buen fruto. Amén. Otra cosa, el viñedo debe de estar bien cuidado. Una vid sana y bien cultivada produce mejores frutos. Entonces, para que una vid sea cuidada, necesita al buen labrador. Necesita un buen labrador. Y la palabra nos enseña quién es el buen labrador. Amén. Y entonces también necesita una maduración adecuada. La uva necesita alcanzar el equilibrio correcto entre azúcar, acidez, aromas y taninos. Si uno de estos se desequilibró, no hay un buen vino. Necesitamos expeler un buen aroma. De nosotros tiene que salir un buen aroma. Imagínate cuando tú abrazas a alguien. A mí me pasa a veces en el trabajo. Yo tengo problemas con los perfumes me ponen mal, me dan migraña. Pero a veces yo le doy la mano a alguien y se me impregna el perfume de esa persona. Y después ando yo como que soy yo que tengo el perfume. Imagínate cuando tú abrazas a alguien y se te queda ese perfume pegado. Imagínate cuando tú abrazas a Jesús. Imagínate cuando tú te impregnas de Jesús. Lo que sale de ti, el olor, el aroma que tú estás soltando. Entonces, ahí nosotros vemos, no puede haber una acidez excesiva, ni un azúcar excesiva, ni los taninos, que es un componente que tiene la uva y que tiene el vino. La cosecha debe de ser en el momento preciso.
ni demasiado pronto ni demasiado tarde. El momento de la vendimia es decisivo. El momento de la vendimia es cuando yo lo voy a vender. El momento de la vendimia es cuando yo voy a arrancar las uvas, porque yo tengo que hacer un proceso. Cuando yo quiero ver ese fruto, que ese fruto haya salido, que haya dado fruto. Todo eso está en un tiempo establecido. No es como yo quiero, es como el Padre quiere. Es como el buen labrador lo hace, porque él sabe en qué momento debe de cortar los frutos y en qué momento inclusive debe de podar para que esas ramas puedan dar más fruto. Porque algo que yo estudiaba y veía es que cuando hay brotes en una vid que no están dando fruto, están consumiendo de la savia innecesariamente sin dar fruto. Y el buen labrador, que sabe, que ve ese brote y dice: ese brote no da fruto, y lo corta, para que no se absorba la savia que no le corresponde, para que el que está dando fruto pueda absorber esa savia y dar más frutos. Eso es muy profundo. La vinificación precisa. Cada decisión durante la elaboración determina el carácter del vino. Porque el vino va a marcar, el vino va a hacer algo. Es importantísimo. El vino no es que me lo probé y no, eso tiene algo, y es que él va a marcar en la memoria del que sabe consumirlo, va a marcar en su memoria: esto es superior a, esto es de tal data, esto fue con tal uva, hermano, y así es el buen vino. Y eso somos tú y yo. Debemos ser tú y yo. Entonces, el buen vino tiene una crianza adecuada, tiene un equilibrio, tiene una complejidad, o sea, aparecen diferentes aromas, sabores, matices que se descubren progresivamente. El buen vino, para crear el buen vino, es necesaria la persistencia, la experiencia permanece en el paladar después de tomarlo. Y también la identidad del vino, la capacidad de evolución inclusive. Un gran vino no solo es bueno hoy, tiene la capacidad de transformarse y alcanzar mayor profundidad en el tiempo. Un buen vino no es solamente bueno hoy, en el tiempo tiene que ser mejor. ¿Me entendió, hermano? Si hoy eres un buen vino, en el tiempo tú tienes que ser mejor. Eso es lo que he aprendido. Y aquí en San Juan capítulo 15, verso del 1 al 2, dice lo siguiente. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay una vid de donde salen todos los pámpanos, y la vid verdadera es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué verdadera? Porque corresponde a alguien que sí puede hacer lo que se le envió a hacer. Alguien que sí puede permanecer como vid y hacer que sus pámpanos den fruto. Por eso Él es la vid verdadera. Y dice: y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el buen labrador. Si un pámpano no da fruto, dice, está absorbiendo savia innecesariamente. Lo quita, dice la palabra. Lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea, el que está llevando fruto, él lo limpia y le quita los excesos. Le quita las hojas que están de mal, le quita las cosas que le impiden dar mejores frutos. Oye, y dice, para que lleve ¿qué? Más frutos. Entonces, si yo no estoy dando fruto, y la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Y el fruto del Espíritu en sí mismo tiene cosas maravillosas que si no salen de mí, entonces ¿qué fruto yo estoy dando? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo soy un árbol o una planta que se supone que debe de dar uvas y está dando vinagrillo. Ahí hay un problema. Debo de dar uva, pero lo que estoy dando es vinagrillo. Entonces, ya de ahí nosotros podemos partir que el Padre tiene una esperanza, como pasó con la higuera. Cristo Jesús iba caminando y esperaba ver fruto en aquel árbol. Y como no vio fruto, ¿qué dice la palabra? Lo maldijo. Lo maldijo.
Todo pámpano que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, yo quiero que veamos, porque sigue diciendo en San Juan capítulo 15, verso 5, dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El pámpano no es la fuente de la vida. Si tú coges un pámpano, suponiendo nosotros que esto sea una planta, una vid, y que esto sea un pámpano, si nosotros lo arrancamos de aquí y lo soltamos o lo ponemos en arena donde querramos, no va a dar fruto porque se desconectó de la vid. Y la vid es la que le va a dar la savia, la que le va a dar el alimento para que esa rama pueda dar fruto. Por eso Cristo Jesús dice: yo soy la vid, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y el que permanece en Él y Él en nosotros, entonces ese puede dar fruto. Porque en el momento que un pámpano es separado, es cortado, instantáneamente se cortó la energía. La fuente de vida se fue. El pámpano recibe la vida de la vid. Y precisamente la vid es Cristo Jesús. Y aquí aparece una enseñanza muy poderosa, y es que la vid produce el fruto a través de ¿qué? Del pámpano. La vid está ahí, pero el fruto lo va a dar y necesita que un pámpano esté para que el fruto salga. Él es la vid, pero Él quiere que hayan pámpanos para que salgan los frutos de lo que Él está alimentando a esos pámpanos, de lo que Él le está dando. Él está esperando que ese pámpano dé fruto, que salga la uva. Amén. El pámpano realmente en ningún momento va a poder decir: yo voy a producir fruto, independientemente de que esté en la vid o no esté en la vid. El pámpano no puede decir eso. Tú no puedes decir que vas a dar fruto trancado, aislado, lejos de los caminos del Señor, sin buscar su rostro. Tú no puedes dar fruto si tú no lees su palabra. Tú no puedes dar fruto si tú no vives buscando que Él sea tu sustento. Si tú no consumes de su palabra, si tú no vives buscando su rostro y su dirección, tú no puedes dar fruto por sí mismo. El pámpano no puede decir: yo voy a dar fruto desconectado de la vida. Eso es imposible. Entonces jamás en la vida va a haber tampoco un buen vino. Porque si no hay fruto, ¿cómo va a haber vino? Y yo quiero que nosotros vayamos a Oseas capítulo 10, en el verso 1, para que entendamos en contexto por qué Cristo Jesús hace referencia a esta vid y a que Él es la vid verdadera. Y cuando buscamos en original, en el hebreo, ¿qué significa ese verdadero que Cristo Jesús dice, o esa verdadera vid? Él está hablando de: yo soy la representación, yo soy quien va a hacer lo que el Padre quiere que se haga aquí en la tierra. Por lo siguiente, dice Oseas capítulo 10, en el verso 1, dice: Israel es la frondosa viña. Israel es una frondosa viña. Así la declaraba el Señor. El Señor había llamado a Israel como una vid. Israel no amó ni guardó lo que el Padre había declarado sobre ella. Mira lo que dice. Dice: es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. ¿Qué problema? ¿Qué problema cuando damos fruto para nosotros mismos, para nuestra conveniencia? Cuando los frutos deben de ser ¿para qué? Para dar, no para mí. Porque cuando la palabra me habla a mí del fruto del Espíritu, que me habla de benignidad, ¿para yo bendecirme yo o para yo bendecir a otro? Cuando me habla de bondad, ¿es para yo tener bondad conmigo o para tener bondad con otra? Cuando todo lo que me dice el fruto del Espíritu es para que yo lo exprese y lo aplique con otro. Y lo que pasó con Israel es que Israel tenía un abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, dice la palabra. Y ahí está el problema. Cuando como iglesia damos fruto y comenzamos a crear dioses en nuestro entorno, comenzamos a multiplicar los altares.
altares porque es idolatría, porque creemos que nosotros no la sabemos toda y que nosotros lo tenemos toda. Y los frutos son para nosotros, no para darlo a nadie. Y eso es delicado. Dice, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Y ahí hay un gran problema. Cuando un alma está dividida entre Dios y el mundo. Ahí hay un problema serio. Creo que hablamos de eso hace unas semanas atrás. Del alma dividida. Lo que sucede cuando un alma está dividida. Que no sabe a quién es que va a honrar. ¿Qué problema, hermanos? Aunque haya mucho silencio, dice, ahora serán hallados culpables, dice la palabra. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. A una viña frondosa, a una viña que daba frutos, pero los frutos eran para sí mismos. Mire lo que nos enseña la palabra en Jeremías capítulo 2, y aquí podemos entender qué fue lo que pasó y por qué Cristo Jesús habla de que Él es la vid verdadera. Jeremías capítulo 2, verso 18 dice, ¿qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas en el mundo? ¿Qué provecho le has sacado a las conversaciones y a las relaciones de impíos, de gente que sabe que hay un Dios y que no le sirve a Dios? ¿Qué provecho le sacas a esas relaciones? ¿Qué provecho le sacas a las alianzas con el mundo? ¿De qué te ha beneficiado que yo te bendiga cuando esos frutos son para ti mismo? ¿De qué beneficia que yo te bendiga si al final te vas a hacer un ídolo de lo que yo te he dado? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Le dice el Señor. Tu perversidad traerá su propio castigo, le dice el Señor a Israel. Y se lo dice a la iglesia para que tenga cuidado con tener un corazón dividido, un corazón perverso. Que el Señor te bendice para que tú des fruto, pero no para ti mismo. El haberte alejado de mí te avergonzará, dice la palabra. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Y eso es lo que tú y yo estamos viendo hoy, la palabra de Dios cumplida. Por eso la palabra habla de que se iba a remenear y se iba a sacudir la tierra. Y todavía falta mucho. Principio de dolores, dijo Cristo Jesús. Sí, oirán de terremoto, oirán de guerra y rumores de guerra, pero tranquilo que ese es el principio. Porque en Apocalipsis, cuando ya la iglesia se ha ido, habla de un gran terremoto, el cual nadie había visto. Y dice que las islas huirán, ¿qué? Que se desaparecerán. Si tú estás en Puerto Rico, si tú estás en República Dominicana, si estás en Jamaica, si estás en Cuba, ve buscando para donde irte, como quiera, donde quiera que te vaya. Si le tienes miedo, y si es por miedo que le vas a servir, prepárate. Pero eso es lo que viene para la tierra. Eso es lo que viene para la tierra. ¿Y qué dice? Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado, dice el Señor. No cualquier Señor. No cualquier Señor. De esos que dicen una cosa hoy, mañana salen diciendo otra. No cualquier hombre que tiene sombra de variación como los presidentes. Hoy dicen una cosa y mañana están diciendo otra. Y su vida está loca. Dice la palabra que convulsionaron los príncipes de la tierra. Se alocaron. Y eso es lo que tú y yo estamos viendo. Entonces sigue diciendo en el verso 20, hace tiempo rompí el yugo que te oprimía. Hace tiempo que el Señor a nosotros nos liberó. Dice, hace tiempo que yo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste, no te serviré. Y si tú no le sirves al Señor, si tú hoy no le estás sirviendo al Señor, ¿a quién le estás sirviendo? Si tú hoy no le estás sirviendo al Señor, ¿a quién y a qué le estás sirviendo?
Porque servirle al Señor no es congregarse. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos, dice el Señor. Y eso fue lo que hizo Israel. El Señor lo bendijo. Y todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo se creaban un ídolo, se creaban un Dios, terminaban levantando un altar de la empresa, del negocio, del hijo, de la familia, del esposo, de Netflix, de todo, se crean un ídolo. El Señor lo bendice y comienzan a acomodarse. El Señor te bendice y comienzas a acomodarte. Y eso es lo que el Señor está hablando. Israel lo hizo de una manera, nosotros lo hacemos de otra. Pero al final nos levantamos ídolos de las marcas, del consumismo, de cuánta cosa, de los viajes, de esto. Cuánta cosa comenzamos a perseguir. Y dice, pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen. A Israel le dice. Por eso es que Cristo dice, yo soy la vid verdadera, yo, dice él, yo soy la vid verdadera, porque esa vid que el Señor había plantado no sirvió para nada. Yo, dice, el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen. A Israel se lo dice. Lo mejor de lo mejor, porque salió de donde, de Abraham, de algo que el Señor había preparado, algo que el Señor había anhelado que fuera así con sacrificio, 100 años. Una promesa esperada. De ahí salieron y vieron cómo el Señor lo libertó de la esclavitud en Egipto, como nos ha libertado a nosotros. Y mira lo que dice el Señor: cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre. ¿Cómo es que tú sabes que yo te saqué de donde tú te encontrabas y te has corrompido como te has corrompido? Vives como un salvaje. Silvestre es estar en el monte sin nadie que te cuide. Como chivo sin ley. El domingo estoy en la iglesia y adoro, y el lunes estoy diciendo mala palabra. El domingo estoy alabando al Señor y el martes estoy viendo pornografía. O voy a una cena y me doy un traguito. Y el único origen de todo esto se llama Satanás. Que si tú no le sirves, el mismo Cristo dijo, o tú no le puedes servir a dos señores. Tú no le puedes servir a Dios y a la riqueza. De ti no pueden manar dos aguas. Mana una, o limpia o sucia, o dulce o salada. Y si a ti no te gobierna el Espíritu Santo de Dios, a ti te está gobernando otro espíritu. Porque hay dos que se oponen, que es tu carne y el espíritu. Y si a ti te gobierna tu carne, a ti te está gobernando Satanás, porque la palabra dice cuáles son los frutos de la carne y dice que todo eso es diabólico. Ezequiel 28 me muestra a mí de quién es la rebelión y de quién es la corrupción y el profanar. Dice en el verso 16, Ezequiel 28, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. ¿De quién es la violencia? De Satanás. Y dice, y pecaste. Y dice, yo pues te he expulsado por profano. ¿Qué es profanar? Quitarle el carácter santo a algo que Dios considera santo. Quitarle lo santo a lo santo. El tener todo como algo común, inclusive las cosas del Señor. El congregarme y pensar que eso es algo común. El servirle al Señor y tocar un piano y pensar que es algo común. El agarrar un micrófono y pensar que eso es algo común. Estar en un culto mientras el director está metido en la presencia del Señor, para mí eso es algo común. Y yo puedo masticar chicle y agarrar el celular.
o estar pensando en las habichuelas. Eso es cuando para ti lo santo se volvió común. Y eso se llama profanar. Y eso fue lo que hizo Satanás. Te he expulsado por profano del monte de Dios. Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón. Se enalteció, se llenó de orgullo a causa de tu hermosura. Hay tanta gente que se pregunta, ¿y por qué Dios creó al diablo? Dios no creó al diablo. Dios creó a Luzbel, una luz bella. Al igual que a ti y a mí, le dio algo que se llama libre albedrío. Y él decidió enaltecerse y llenarse de orgullo y creerse la gran cosa a causa de su hermosura. Y muchos a causa de la hermosura, a causa de la hermosura, a causa de la hermosura, se llenan de orgullo. ¿Y qué pasó? Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrupción. ¿Qué es corrupción? Es el proceso por el cual algo bueno, íntegro, puro o destinado a un propósito determinado se deteriora. Eso es corrupción. Te va deteriorando. Se pervierte o se desvía de aquello para lo cual fue creado. Y así hay mucha gente hoy. El Señor lo creó con un propósito. El Señor lo diseñó con un propósito. El Señor lo trajo a su camino con un propósito íntegro, puro. Pero eso comenzó a deteriorarse. ¿Y cómo se corrompe algo? Fácil. Yo siempre pongo el ejemplo. Cojamos esta agua, que ahora mismo es pura y por eso yo me la tomo. Pero desde que le cayó si le cae una cosita de esa arena, ya yo no me la tomo. Y así mismo, como ya yo no me la tomo, yo no entiendo por qué nosotros los seres humanos creemos que nosotros, cuando nos corrompemos, cuando nos ensuciamos, creemos que el Señor nos tiene que tragar a nosotros. Corrompidos y dañados. ¿Por qué no mantener la pureza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué prestarle mis oídos al diablo? ¿Por qué prestarle mis ojos al enemigo? ¿Por qué abrir estas fuentes de contaminación para escuchar cualquier música? Si la palabra me dice que mi Dios, el que me creó, es santo y habita en santidad. Y dice que quiere que un pueblo a él cercano sea el que le adore. O sea que si tú no estás en santidad, ni te vistas, porque no puedes entrar en su presencia. En Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 22, dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas. ¿Quién nos purificó? ¿Quién quitó toda impureza? ¿Quién sacó toda contaminación y toda corrupción que habíamos heredado? Porque venimos con el pecado adámico, venimos con herencia de nuestros ancestros. ¿Quién nos limpió? Dice, Cristo nos limpió. Dice, habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia ¿a quién? A la verdad. Para que yo me purifique, yo tengo que obedecer la verdad. Yo tengo que obedecer la palabra. Antes que yo obedecer a mi esposa o a tu esposo o a tu madre o a tu amigo, lo primero que tú tienes que analizar es qué me dice la palabra. Porque si está sujeto a la palabra, entonces yo lo obedezco. Y hace semanas el Señor viene ministrando a mi vida algo muy, muy poderoso y muy profundo.
La única forma de que un ser humano logre alcanzar un cambio drástico en su vida y logre hacer las cosas bien y logre alcanzar el reino de los cielos es que su vida esté plenamente centrada en los principios divinos de Dios. Porque si un principio es quitado, estoy viviendo sin ley. Lo único que me lleva a mí a poder agradar al Señor es que los principios que están establecidos en su palabra, yo los viva. Sin principio, por eso es que el mundo anda así, porque la gente no tiene principios. La gente vive por emociones, por costumbre. Y aquí la palabra me dice a mí que nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Hay tres que lo saben. Señor, ten misericordia porque si tú vienes ahorita. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y ahí es donde vemos el fruto aplicado. Porque el amor fraternal no fingido, te amo, yo te amo. No fingido, dice la palabra, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Corazón puro, no contaminado, corazón puro. Piense lo que es la pureza. Piense en lo que es la pureza. Medite en esa pureza. Medite en quién es que nos purifica y mediante qué nos purifica. Siendo renacidos no de simiente corruptible, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, la vid verdadera que es Cristo. Renacer, ese brote que salió de nuevo, ese brote que salió, que renació para dar fruto por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí hay una palabra importante, permanencia. Permanencia, y la permanencia es dura cuando somos probados. Y yo pienso, aquí dice que todo es mediante el Espíritu. Si dice que es mediante el Espíritu y que fuimos purificados a través de la verdad que es Cristo Jesús, y yo necesito que el Espíritu Santo sea que me guíe, que me dirige por lo que dice ahí, que es a través de Él. ¿Por qué yo no entiendo que si Cristo Jesús cuando iba a iniciar su ministerio, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? ¿Y por qué tú no quieres atravesar? ¿Y por qué tú no dejas que el Espíritu Santo te lleve al desierto? ¿Y por qué tú no quieres atravesar el desierto? ¿Por qué no quieres? Porque necesitas ¿qué? Necesitas la palabra del Señor para entender que el Espíritu Santo te va a llevar al desierto, que el enemigo te va a tentar como hizo con Cristo Jesús, y tú tienes que responderle con la palabra. Por eso es que necesitamos la palabra. Por eso es que la necesitamos, conocerla, vivirla, memorizarla, aplicarla y resistir, como dice ahí, permanencia. Resistir al diablo para que él huya de nosotros como huyó de Cristo Jesús. Y cuando me habla de permanencia, me habla de algo invariable en mí. No puede ser que la palabra del Señor me funcione para una cosa y para otra no. Es algo invariable y debe de producir un fruto, y ese fruto debe de ser la firmeza en mí. Permanencia. Porque lo corrupto se va desviando y transformando con sustancias, hermanos, externas. ¿Sabe cuáles son las sustancias externas? Las filosofías de la que habla Pablo.
Las filosofías de las que habla Pablo son esas palabritas que gustan y que se oyen chula y se oyen chévere para el tiempo, pero que la dijo un hombre y no necesariamente está aquí en la palabra. No necesariamente está sustentada en la palabra. Y las filosofías son las que han creado las miles de religiones que existen hoy en día. Las filosofías y las interpretaciones que no son necesariamente la revelación de la palabra del Señor que necesitamos. Y si yo no conozco la palabra de Dios, que es la verdad, como decíamos semanas anteriores, si yo no conozco la palabra del Señor, cualquier media verdad que es una mentira, yo la creo. Por lo tanto, necesito conocer la palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. En San Juan capítulo 2, en el verso 9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, que probó el agua hecha vino, transformación, y no cualquier vino. Necesitó agua. ¿Y qué es el agua? ¿Qué representa el agua para ti y para mí? El Espíritu Santo de Dios. Agua hecha vino, sin saber él de dónde era, porque ya habían dado el buen vino, porque la tradición era dar el buen vino primero. Y el buen vino ya vino. El buen vino ya existió, que es Israel. Ya el buen vino se dio y se acabó. Y ahora viene el verdadero buen vino. A donde, qué tan diferente era ese vino, que si el buen vino se había dado cuando probaron este, era superior. Wow. Y no es para que nos llenemos de orgullo, pero algo ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, algo ha hecho el Padre o Cristo Jesús en nosotros, que nos declara como el buen vino. Y fue el primer milagro que hizo. Entonces, ¿qué hay aquí? Dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: ¿y quién representa al esposo? ¿Quién representa al esposo? Cristo. En las bodas del Cordero. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahí hay otros temas en los que no voy a profundizar, porque hoy hay una corriente de mucha gente que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Uy. Estamos viviendo principio de dolores. La iglesia tiene que ser levantada. Pero Cristo Jesús ha reservado el buen vino hasta el último tiempo. Y dice, y algo importante, recordemos, memoricemos, tengamos muy consciente esto en nuestra mente. Para que haya un buen vino, tiene que haber buenas uvas. Y deben de ser sanas. Deben haber madurado correctamente. El buen vino es bien elaborado. Es algo bien elaborado, sin sabores desagradables. Un buen vino tiene sabores agradables, aromáticos, agradables. Es equilibrado, tiene suficiente cuerpo y concentración como vino. Y eso es lo que el Padre está haciendo en ti y en mí. Cada vez que tú y yo somos procesados, el Señor lo que quiere es que ese fruto del Espíritu se evidencie en ti y en mí. Es capaz de conservarse adecuadamente el buen vino. Capaz de conservarse adecuadamente sin que nada lo contamine. Porque el buen vino, si no se conserva adecuadamente, se puede contaminar y se puede dañar. Entran sustancias que lo dañan, que lo corrompen. Y hay que botarlo. Y yo quiero que nosotros veamos algo, porque en Proverbios capítulo 3,
en el verso 9 al 12, dice lo siguiente, dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Que precisamente la palabra estamos viendo que fue lo que no hizo Israel. Israel, el Señor lo bendecía y ellos creaban ídolos. El Señor lo bendecía y si los fenicios, los jereceos, todos los jebuseos y todas las cosas tenían un Dios, ellos también adoraban a todos esos dioses. Y el Dios de la lluvia, y el Dios de qué sé yo qué, y de todos se hacían un Dios. El hombre fue diseñado para adorar. El hombre fue diseñado para adorar, pero para adorar a Dios. Y si tú no adoras a Dios con tu vida, lamentablemente tú estás adorando algo más. Porque en tu diseño es como que si yo no sé de dónde, qué aire yo estoy respirando y que el aire está contaminado, y yo me quedé ahí en el aire contaminado, me quedé en el aire contaminado. Eso es una decisión que tú tomas. O tú buscas un aire puro o te quedas en el aire contaminado. Yo sé que el Señor me diseñó para adorar. Y yo sé que Él quiere que yo le adore solo a Él. Yo no me voy a quedar a donde el mundo está adorando. Yo no voy a levantar a falsos dioses. Yo voy a determinar y estar consciente de que mi adoración a Dios tiene que ver inclusive con mi estilo de vida. Que adorar a Dios no es yo cantar. Que adorar a Dios no es yo tocar un instrumento. Que adorar a Dios tiene que ver cómo yo vivo. Cómo yo camino, cómo yo respondo, cómo yo actúo. Y yo no puedo decir que yo adoro a Dios si yo no lo honro, si yo no lo reconozco como mi Dios. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. No importaba dónde se metieran. Y por eso el Señor le decía, no vayan a tal tierra porque al final van a terminar contaminándose. No se casen con las hijas de esos hombres porque terminan contaminándose. Y eso era lo que pasaba, lo que le pasó a Acab. ¿Quién lo llevó a pecar de la manera tan horrenda que pecó ante el Señor? Jezabel. El espíritu de Jezabel que se mueve, seduciendo, atrayendo y poniendo los ojos donde no debemos. Y todo lo que vemos registrado en la palabra en el pueblo de Israel, y todo lo que pecaron, y todo lo que fallaron, y todo lo que siguen pecando hoy, simplemente pusieron sus ojos en algo que no debían ponerlo. Y dice, honra al Señor con tus riquezas. Entiende que Él es que te la da, entonces honralo. Entiende que Él es que te bendice, entonces honralo y reconoce de dónde vino. Tu Dios no debe de ser la riqueza, tu Dios debe de seguir siendo Él y tú honrarlo con las riquezas. Y con lo mejor de todo lo que produces, como hizo Abel, a diferencia de Caín. Y ahí es que está la diferencia. Eso es adoración. Entonces dice, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino, dice la palabra. Y cuando aquí la palabra me habla a mí de buen vino, el Señor no quiere que yo beba, me está hablando en sentido espiritual. ¿Qué produce el vino? Gozo. ¿Y qué quiere el Señor? Que tú tengas gozo. ¿Y qué produce el gozo? Descanso y paz. El gozo del Señor es mi fortaleza, lo que me va a hacer a mí yo tener paz en medio de la prueba. Aunque pase por el desierto, yo sé quién está conmigo y sé cómo le voy a responder al enemigo. Ay, está temblando la tierra, sí está temblando la tierra, pero yo tengo que hacer como Sadrach, Mesach y Abednego. Ay, me van a echar en el lago de fuego, perfecto, échame en el lago de fuego. Échame ahí, en el horno de fuego, échame. El Señor me va a librar. Y si no me libra, amén, porque me fui con Él. ¿A dónde está tu corazón? Porque ahí está el asunto. ¿Qué principio te sostiene? ¿Tú crees que si te mueres se acabó todo? No, porque ahí es que comienza la vida eterna. Si viene un temblor, que el Señor no libre, ¿qué va a pasar? El Señor va a guardar lo que quiera guardar y lo que tengan que partir con Él, partieron con Él. Asegúrate de estar en la condición correcta para que si te va de esta tierra, te vaya con Él. Pero no debe de tenerle miedo al temblor.
Y hablo del temblor porque yo sé que eso tiene en pánico a medio mundo. Dominicana, viene algo grande para Dominicana. Está todo el mundo ahí profetizando. Y las profecías no son para eso. La palabra del Señor me dice a mí que las profecías son para edificación y consolación. Así que cuando usted oiga una supuesta profecía de que viene un maremoto y está hablando fulano de tal y dijo que viene, qué sé yo, que mentira del diablo. Mentira del diablo. Si el Señor quiere que se sepa, Él va a utilizar a un hombre de Dios, una mujer de Dios, que lo diga con propiedad y que cuando venga que nos encuentre haciendo su voluntad. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, precisamente. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. El que tenga oído para oír, que oiga. A los hijos que no oyen. Y a los hijos que creen que cuando los padres lo están corrigiendo es porque no lo quieren. Y con esto voy terminando. Amós capítulo 9, nueva traducción viviente, en el verso 11 dice: en aquel día restauraré la casa caída de David, que es lo que el Señor quiere. El Señor en su palabra nos enseña que hay un tabernáculo que Él quiere restaurar. Y ese tabernáculo somos tú y yo, porque el nuevo pacto cambia todo. Ahora tú y yo somos sumos y sacerdotes, somos sacerdotes, reyes y sacerdotes para el reino de nuestro Dios. Ahora tú y yo tenemos acceso, entrada al lugar santísimo. Antes solo era un hombre. En el orden de Melquisedec, Cristo Jesús nos abrió a ti y a mí la puerta y rasgó el velo para que tú y yo tengamos acceso al Padre Celestial. Lo que nos constituye a ti y a mí en sacerdotes que ministren su presencia. Y el Padre nos enseña a nosotros que ahora, como ese tabernáculo y ese templo del Espíritu Santo es tu cuerpo, mi cuerpo, el Padre quiere restaurar ese tabernáculo, el tabernáculo de David, porque en el tabernáculo de David había alabanza y adoración continua. En el de Moisés era una vez al año, en el de David era continua. Estaban por turnos esperando para entrar. Porque para ellos era un privilegio. Hoy para pocos el servirle al Señor es un privilegio. Tengo que ir a la iglesia. Y cuando ese tengo te salga de la boca, córtalo ahí mismo. Porque si es que tienes... En aquel día, dice, y si lees Amós 9 te vas a dar cuenta de que la palabra completa está hablando precisamente de ese Israel caído, ese Israel profano, ese Israel que se levantó a Dios, que el Señor lo tuvo que castigar y que luego el Señor quiere restaurar una nueva relación. Y dice, en aquel día restauraré la casa caída de David. Ese tabernáculo caído de David, a donde se me adoraba constantemente. Y dice, repararé sus muros dañados. El Señor quiere ese tabernáculo restaurado. Y dice, de las ruinas las reedificaré y restauraré su gloria anterior. Es el Padre de misericordia que te hizo a ti y me hizo a mí, un Padre de misericordia, porque no nos paga a nosotros como tú y yo merecemos. Y así mismo hizo con Israel y va a hacer con Israel al final de los tiempos. La va a restaurar. Repararé sus muros dañados, de las ruinas las reedificaré y las restauraré su gloria anterior, la que perdió por idólatra.
por hacerse otros dioses. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden ser cosechados. Lo que quiere decir que habrá una abundancia. Una abundancia. Más rápido de lo que puede ser cosechado. La cosecha es cuando tú coges el fruto. Va a ser más rápido de lo que puede ser cosechado, porque va a haber tanto fruto, va a haber tanta abundancia para su pueblo, al que Él va a restaurar. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Entonces van a destilar un vino dulce. Y dice en el verso 14: traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Lo que está pasando. Señales que se están cumpliendo. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas, dice la palabra. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino, dice el Señor. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. ¿Quién es la vid verdadera que tú y yo necesitamos? Cristo Jesús es la vid verdadera. Nuestro Padre es el labrador. Y el buen vino, hermanos, el buen vino termina siendo ese fruto que tú y yo hemos dado, ese fruto que el Padre quiere que tú y yo demos, procesado, machacado, llevado a ser conservado por años en un contenedor que no se corrompa, donde permanezca invariable, donde lo único que se vaya produciéndose esa fermentación, ese añejamiento que nos vaya haciendo cada vez, con la madurez y el crecimiento, parecernos más a Cristo, que nos vaya perfeccionando, para que ese buen vino, esas uvas que se convirtieron en un jugo y que luego en un proceso se convirtió en un vino para el último tiempo, seamos tú y yo. Un vino que al final termine siendo agradable al paladar de quien lo va a consumir. Agradable al paladar del que lo va a consumir, del que está celebrando la boda, del que va a celebrar la boda. ¿Cómo no anhelar que cada proceso en nuestras vidas cumpla su propósito? ¿Cómo no anhelar que el Padre siga haciendo su obra en nuestras vidas? ¿Cómo no anhelar los dones que puede dar el Espíritu Santo en nuestras vidas para nosotros serle fiel a nuestro Dios? Para nosotros tener la templanza necesaria, la cordura, el amor, la misericordia, la bondad que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué haría Cristo? Si Él es la vid verdadera, si Él es la vid verdadera, yo debo permanecer conectado a esa vid y a esa fuente. Hermano, no todo mensaje en YouTube viene de Dios. Tenga cuidado con lo que consume. Las redes sociales pueden ser para edificar en algunos momentos, pero sepa que es una fuente y un canal que está
sobreabundado de contaminación y de engaño. Hay que permanecer buscando el rostro del Señor, hermanos. Hay que orar, hay que clamar. De día y de noche hay que buscar el rostro de nuestro Salvador. Porque hay uno, como dice la palabra, anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Pero a los escogidos de Jehová, Él lo guardará y Él nos salvará. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Ayúdanos, amado Rey, a permanecer como pámpanos, pegados a esa vid verdadera, aferrados a esa vid verdadera, atados a esa vid verdadera, que eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos a estar firmes sin que nada ni nadie, Señor, nos aparte de tus caminos, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos aparte del centro de tu voluntad, amado Dios. Que aún en las pruebas, en los procesos, aprendamos a discernir, amado Dios. Aprendamos, Señor, a evidenciar el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas. Que es paciencia, que es bondad, que es amor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser misericordiosos, a perdonar, a amar, en el nombre de Cristo Jesús, a dar, a bendecir, como tu palabra nos enseña, a bendecir aún a nuestros enemigos. Y que el fruto, amado Dios, esa uva, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sea una buena uva, Padre, para que pueda producir un buen vino. Que nosotros seamos pámpanos, amado Dios, llenos de fruto, amado Rey, de fruto que pueda producir un buen vino, Señor, que sea agradable a tu paladar, en el nombre de Jesús. Que estemos preparados, Señor, para el día de esa boda. Que estemos preparados, Señor. Que estemos preparados, Padre, para el día de tu venida. Que tú nos llenes de ese gozo que produce, Señor, el vino, el mosto, como enseña tu palabra. Que vendrán tiempos, Señor, y tú dices, pero el vino y el aceite no lo tocarás. El vino y el aceite no lo toques. Vendrán situaciones difíciles sobre el mundo, pero el vino y el aceite no será tocado. La palabra del Señor enseña. El vino y el aceite no serán tocados, porque Él tiene cuidado de lo suyo. Él tiene cuidado de lo suyo. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Trae plenitud, Señor, y paz a nuestros corazones. Trae plenitud y paz, amado Dios, como tu palabra nos enseña. Tú nos llamaste a vivir en libertad y en paz, a la paz que tú nos has dado, Señor, y no una paz como la que da el mundo, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos ayuda a descansar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.
Revístenos, Señor, de pureza, de justicia, de verdad, de santidad. Reviste nuestras vidas y que se evidencie en nuestro caminar que tu justicia está en nosotros. Padre, que tu pureza, Señor, está en nosotros, Señor. Que tu verdad, Señor, habita en nosotros. En el nombre de Jesús, revístenos. Que podamos ver nuestra condición, amado Dios, sin ti. Como dice tu palabra, ahí mismo dice: apartado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar conectados a esa vid. Ayúdanos a estar conectados a esa fuente de vida que eres tú, amado Jesús. Ayúdanos a permanecer conectados, Señor, a esa fuente de vida que eres tú. Esa fuente que salta para vida eterna, para vida eterna, para vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.